Muy bien. Rita, ¿nos podría eh, ayudar con la oración? ¿Orar? Claro, oremos. Señor Jesús, estamos ante ti esta noche, Padre, agradeciéndote por un día más de vida, agradeciéndote por la oportunidad que nos das de poder reunirnos el día de hoy con la libertad de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres misericordioso, porque tú nos permites, Señor, poder estar el día de hoy acá. Gracias, Padre, por las personas que estamos reunidas y por las que no pudieron, Señor, que más adelante podrán ver esta grabación. Muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que vamos a llevar un poquito de tu palabra, Padre, y vamos a estudiar, escudriñar tu palabra, será lo mejor que podamos hacer el día de hoy. Haz, Señor, en nuestro corazón tierra fértil, Padre, para poder sembrar lo que tú quieres decirnos, para poder entenderlo, Señor, y ponerlo en práctica. Gracias, Jesús, por lo que nos das. Gracias, Padre, porque lo que permites en nosotros. Y gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, empezamos, Rita. Ok, aquí vamos a leer dos citas bíblicas, bueno, la misma cita, pero en dos versiones diferentes. Tenemos la nueva versión internacional y vamos a buscarlo en Job, capítulo 3, versículo 25 y 26. Voy a leer la nueva versión internacional y dice así: Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Tenemos la versión también Reina Valera de 1960, creo que la mayoría es la que tenemos, y dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Amén. Amén. ¿Qué percibimos a través de estos versículos? Cuénteme, Rita. Estamos hablando de Job, un personaje al que en buen chapín le llovió, le llovió sobre mojado, en buen chapín, ¿verdad? Literal. Creo que es un personaje el cual nos enseña en la Biblia que en medio de todo eh, no dejó de confiar en Dios, que en medio de todo no se soltó de su mano, a pesar de que le quitaron todo, siendo él un hombre que pues no merecía, ¿verdad? Pero pues Satanás dijo, te voy a demostrar de que no es tu hijo como tú crees, y el Señor le dijo, bueno, tiéntalo, pero no le quites la vida. Quítale todo, pero no le quites la vida. Entonces, pues lo que yo puedo leer acá es precisamente lo que Job le dice a Dios, es una oración, ¿verdad? Eh, como todo ser humano, pues él temía que algo podía pasar y justo estaba sucediendo, ¿verdad? Empezó quitándole, pues, no sé exactamente el orden, mentiría, pero empezó quitándole sus bienes, empezó quitándole su gente, empezó quitándole eh, sus animales, empezó quitándole hasta sus hijos, ¿verdad? Incluso hasta la misma esposa le dijo, ¿por qué, Wow. por qué no maldices a tu Dios? ¿Verdad? Nos está haciendo esto cuando realmente no hemos hecho nada para merecerlo. Yo creo que todos en algún momento nos hemos puesto mereciendo esta misma pregunta, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo leer acá en Job es que llega un punto en el que Job también ya se desespera, ¿verdad? Job le dice a Dios eh, que ya no sabe qué hacer, eh, que eso es lo que yo puedo percibir acá, ¿verdad? Que él lo que tanto temía llegó y que no encuentra su corazón, pues ya está empezando a ser eh, perturbado, ¿verdad? Empieza a ser su corazón, ya no empieza a ir a reposo. Entonces,
Creo que este libro de Job a mí en lo personal me encanta y pienso que es de estudiarlo. Sería excelente que pudiéramos leerlo y aprender tantísimo de lo que Job pasó, que creo que nosotros como seres humanos hoy por hoy con cosas mínimas nos quejamos, ¿verdad? Y a Job le quitaron absolutamente todo. Job se quedó sin nada, incluso hasta la salud. Sin embargo, Job nunca se dio y a pesar de que él también llegó a un punto en el que ya le preguntó a Dios, ¿verdad? Al final de la historia, pues recuerdo cuenta que al final de la historia sí le pregunta a Dios, ¿qué más quieres de mí? ¿Verdad? Entonces, pero su corazón nunca se volteó, o sea, nunca estuvo él lejos de Dios y de la mano de él. Creo que es una gran enseñanza para nosotros, porque nosotros pasamos muchas veces cosas muy sencillas a comparación de lo que Job realmente pasó. Bueno, es un personaje que en lo personal a mí me llama mucho la atención y creo que es un desierto que a nadie se le desea, ¿verdad? Él realmente sí cruzó un desierto difícil, pero en medio de todo no faltó Dios. Es lo que yo puedo percibir en esta escritura, ¿verdad? Así es. Majo, ¿algo que nos quiera compartir, Majo? Pues la verdad que no tengo mucho conocimiento de la vida de Job, pero pues me imagino que han sido pruebas difíciles y cuando nosotros nos toca pasar situaciones difíciles, tal vez no solo son situaciones pequeñas, pero lo sentimos como que son lo más complicado que podemos pasar. Nos quejamos mucho y pues pienso que igual somos bendecidos aunque estemos pasando por situaciones malas porque seguimos teniendo vida y podemos levantarnos todos los días, pero somos mal agradecidos, ¿verdad? Entonces, si pasando una situación así pequeña, me imagino yo pasar una situación peor y mantener la fe, ¿verdad? Totalmente. A mí este versículo me impactó porque dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, Job ya él como que había vislumbrado, había imaginado, había visto que venía algo muy duro, algo muy fuerte. eh, Él ya lo venía a venir. En los seres humanos, recuerdo que cuando estaba en una, trabajando para una corporación, parte de las capacitaciones que recibimos sobre liderazgo, bueno, muchos aspectos, una de ellas fue la ley de la atracción, qué es lo que atraemos. Y Job desde este momento ya estaba trayendo toda esa situación porque él ya estaba con un temor, estaba espantado con este temor. Y luego dice, y me ha acontecido lo que yo tenía o temía, perdón. O sea, él ya temía que le iba a pasar eso y definitivamente le pasó. O sea, él ya lo venía, o sea, ya se lo había imaginado, imagínense. Y debemos de tener mucho cuidado de qué es lo que nos estamos imaginando, porque esto le sucedió a Job, un siervo del Señor, un hombre, el cual jamás en ningún momento, como estaba diciendo Majo, pues nunca se elevó contra Dios, o sea, nunca dijo, a la Dios, pero ¿por qué yo? O Señor, no entiendo, sino que al contrario, él, incluso en los versículos, y como dice también Rita, este es un libro muy rico porque también al final Job maldice el día que él nació, no maldice, Señor, o sea, me explico, él maldice el día que él nació. Él sabía quién es Dios y sabía cuál era la posición de Job delante de Dios, quién era él. Luego dice en el 26, dice, no he tenido paz. Yo no sé, pero cada vez que hay una prueba, ¿qué es lo que, no, qué es lo que se nos quita? La paz. No sé, pero siempre que hay una aflicción, se nos va la paz. Ahora,
Otra cosa es cuando entramos a una situación donde, Señor, pues este es un negocio, quiero llevar a cabo esto o quiero llevar a cabo el otro, y le hablas al Señor, Señor, ¿lo puedo hacer o no lo puedo, Señor? Y al rato, bueno, Señor, yo creo que sí, sí. Entonces lo tratas de hacer, de emprender, en fin, pero cuando tú percibes que hay una paz, de verdad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es porque Dios te está llevando. Pero cuando de verdad llega la noche y esa paz se te es quitada, no puedes dormir, no logras descansar, estás con ansiedad todo el día, o sea, de verdad, como dirían, metamos las barbas en remojo y metámonos en la presencia del Señor. Señor, no tengo paz, por favor, necesito que me reveles, me muestres, manda aire, que se caiga un árbol, no sé, pero mándame algo, porque necesito saber que me estás escuchando y necesito saber que también si esto lo sigo haciendo, no lo sigo haciendo, voy a cambiar, no voy a cambiar, lo voy a quitar, lo voy a poner, no sé, Señor, necesito tu guía. Si han leído los versículos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía el arca del pacto. El arca del pacto tenía, o sea, ellos no se movían si no se movía el arca del pacto. Ahora, ¿quién es el arca del pacto? Nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Llevamos la presencia del Señor, llevamos la luz, esa luz divina de Dios porque dice que nosotros somos lámpara y como somos lámpara, somos puestos sobre una mesa para que pueda alumbrar. No estamos llamados a hacer y colocar, ser puestos abajo de una mesa, sino que al contrario, ser puestos en un lugar donde se expanda la luz y eso es lo que estamos haciendo a través de la palabra del Señor, que es la verdad y la vida. Entonces, viene Job, se le va la paz y dice, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Después que le fue quitado, vino la turbación, o sea, la tribulación. O sea, su alma, sus pensamientos, sus sentimientos, se le vinieron en contra. Todo, o sea, pero todo fue provocado a través de un sentimiento, una emoción, un pensamiento. Él ya venía conjugándose algo, esto me va a pasar, esto me puede pasar, él ya lo venía viendo, pero también dice en la Biblia que tenemos que ser, ¿qué? Si alguien lo ha leído, en buen guatemalteco sería ponernos vivos, ¿verdad? Pero en la Biblia dice específicamente ser hábiles, listos, ¿cómo es que dice? Como la serpiente. O sea, tenemos que estar, miren, si ustedes ya miran algo por ahí, algo extraño, algo, no caer como el punto de Job. Si ya lo ven venir, no bajen los brazos, no se rindan. Señor, yo percibo esto, esto y esto. Por favor, te necesito. Necesito que me sigas guardando a mí, a los míos, todo lo que tú me has dado, todo esto te pertenece, esto no es mío, eso es tuyo, Señor, yo lo estoy administrando, la casa, todo lo que tengo es tuyo, yo te pertenezco, Señor, tú me formaste con tus manos en el vientre de mi madre y vine del polvo y al polvo regreso, Señor, voy a venir en un cuerpo incorruptible, ahorita estoy en un cuerpo corruptible, necesito que me ayudes, te necesito. Miren, de verdad, Dios no nos deja nuestra suerte. Por supuesto que hay temporadas donde Dios hace silencio, porque es esa temporada cuando entró Jesús al desierto. Dios dejó que Jesús, su hijo, entrara al desierto porque necesitaba ser formado, necesitaba que fuera sometido para que entonces se cumpliera la palabra que estaba escrita. Todo lo que él padeció, todo lo que él sufrió, todas las tentaciones, él pasó en todo. Él pasó literalmente en todo. Y si queremos saber de cuáles, porque aquí estábamos en un panorama donde cuál era la voluntad según Job. Bueno, la pérdida de bienes, pérdida de familia, pérdida.
Sufrimiento, sufrimiento totalmente. Pero ¿cuál es la voluntad verdadera de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que estar buscando en la palabra? Por eso es importante leer la palabra del Señor. Y si nos lo puede buscar Majo y contárnoslo, Jeremías 29:11. Jeremías, ¿quién es Jeremías? Es ¿alguien sabe qué es Jeremías? ¿Quién es Jeremías? Uno de los profetas. Jeremías, ¿qué dijo? 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Oro en el Señor para que esta palabra quede guardada en el corazón, colgada en tu cuello y atada en tus manos, y la recuerden en todo momento, cada vez que venga la aflicción. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque dice el Señor que estos son sus planes, planes de bienestar y no de mal, no de calamidad en otras versiones, para darles porvenir, o sea, darles un futuro y esperanza, darles esa fe, esa certeza, esa convicción que es parte de la fe, algo que no hemos visto, pero sabemos que lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual se está formando, se está haciendo algo. Mientras nosotros estamos aquí leyendo la palabra del Señor, hay algo que se está haciendo, hay algo que se está formando, hay algo que se está preparando para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Rita. Estaba también viendo, precisamente buscando lo que usted dice, ¿verdad? De ponernos pilas en la Biblia. Y me manda Efesios 6:10. Dice, seamos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Creo que también es otro pasaje que tenemos que tener muy, muy guardados en la mente, ¿verdad? Porque habla de la armadura de Dios. Sí, esa es otra prédica sobre lo que es la armadura de Dios. Es importante armarnos, es buscar herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que nos van a ayudar? Sí, eso es importante. Hay una historia bien impactante, David y Goliat. Esta historia de David y Goliat, yo no puedo creer cómo todo un ejército, gente que se dedicaba a la guerra, fue sometido por un hombre. Es cierto, era alto, tenía una jabalina de oro, lo que hubieran querido, de plata, en fin, y hasta sabían cuánto pesaba, el escudo, todo. O sea, todo lo que él portaba y lo que él decía provocó temor a un ejército. No fue una persona, no, a un ejército. Y eso lo podemos ver estamos en, perdón, Primera Samuel, capítulo 17. Y nos vamos a el 24. Si en algún momento pueden leer toda la historia de David y Goliat, es interesante, importante y ante todo para nuestros hijos. ¿Sí? Dice en el 24, y todos los varones, ¿ya lo tienen? Amén. Majo, ¿ya lo tiene? Sí, ya. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá, los tributos a la casa de su padre en Israel. Muestra un hombre, en este caso Goliat, fornido, alto, definitivamente iba al gimnasio, hacía ejercicio. Como diría mi suegra o mi mamá, estaba chiboludo, estaba lleno de chibolas. O sea, provocaba temor. Yo no sé si han visto a un fisicoculturista o alguien del gimnasio que está todo así, a veces provoca no temor,
pero sí provoca una situación así como que, puchigas, con esos cuates mejor ni me meto, ¿ah? Y hay veces que saben que aun cuando una persona o un hombre, estos que hacen fisiculturismo, hay ciertos elementos que los pierden por manejar demasiado peso, ese peso externo que maneja. Bueno, hay un hombre, este es un moreno, un negrito, que ya lleva N cantidad de operaciones en la columna vertebral. Él se sometió a mucho peso en su cuerpo. Fielman, si no estoy mal, su nombre Fielman o Hellman, pero es un morenito. Él fue campeón mundial, Mr. Olympia, muchos años. Pero al final quedó muy mal de su columna porque se sometió a demasiado peso. Y uno de los elementos que pierden estas personas es que el equilibrio, la propiocepción, equilibrio, les cuesta a veces manejar su propio peso. Les es difícil crear o tener ciertos movimientos. A veces se muestran un poquito lentos. La agilidad la van perdiendo. Y entonces, cuando miran a este hombre imponente, pues sí, da esa sensación. Uy, con ese mejor ni me le pongo enfrente, porque ese creo que de un soplido me bota. Y entonces todo el pueblo de Israel le tenía miedo, tenía temor. A pesar de que el rey mismo les estaba diciendo, miren, los voy a enriquecer y no solo los voy a enriquecer, les voy a dar a mi hija. A la gran- ¿Ah? Pero aquel que derribe al gigante, y dice que solo uno se atrevió, solo uno. Ahora, el punto que quiero que veamos acá es que si un hombre sometió a todo el pueblo de Israel, nuestros propios pensamientos nos someten a distintas situaciones. Nuestras propias emociones nos someten. Entonces, algo dentro de nosotros tiene que levantarse, algo tiene que suceder. Ese David se tiene que levantar. Dentro de cada uno, yo sé que hay un David. Dentro de cada uno hay un David que se quiere levantar, pero que a veces está bajo ese yugo, ese miedo, ese temor. ¿Será, no será? ¿Lo hago, no lo hago? No podemos ser, como dice la palabra, como las olas del mar, que van y vienen. Rita nos contó acá. Vamos a ver, Rita. No, estoy leyendo mal. Sí, es que lo puse mal. Les estaba poniendo que, según la Biblia, puse David, pero realmente es Goliat. Ajá, sí es Goliat. Ajá, medía 4 codos y un tramo, equivalente a 2 metros 38 centímetros, la altura de Goliat. Imagínense. 2 metros. Y saben que estas personas que son altas tienen problemas de articulaciones. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Oh, lorón! O sea, si se nos aparece alguien ahorita, sabemos que primero no va a tener no va a tener la agilidad. Entonces, hay muchas situaciones que personas que son de esta altura o de este porte, incluso del tamaño, la dimensión, van perdiendo ciertas funciones. No digamos una persona de la tercera o cuarta edad que también va perdiendo ciertas funciones, entre ellas la masa muscular, el equilibrio, balance, en fin, la agilidad, pues ya no la tienen, ya no la misma. Pero este hombre, más de 2 metros, creo que tocaría el techo de mi casa. Fácil. Sometió a todo un pueblo, a todo el pueblo de Israel. Gente que estaba, pues obvio, tenían espadas, no creo que han llegado con palos. O sea, pues eran guerreros, eran soldados. Sin embargo, fueron sometidos. Como dirían los de la San Carlos, fueron sometidos al orden. Y entonces, nosotros eventualmente estamos siendo sometidos. Y a veces incluso no, miren, a veces creo que ni el diablo se mete tanto, sino que uno mismo se está sometiendo y está creyendo lo que se está llevando a cabo dentro de nuestra mente. Y como diría Job, eso que tanto me temía, me sobrevino. Ese temor que tenía, me vino.
Tenemos que tener cuidado, es esos temores que se están posiblemente creando en algún momento en nuestra mente. No podemos dejar que sigan creciendo como ese Goliat. No, los tenemos que apagar. Ahora, ¿cómo logramos apagar todo esto? Los dardos del enemigo. Por eso fue que en el momento que estábamos leyendo la palabra del Señor, de cuál es su voluntad, yo, Señor, en el nombre de Jesús, yo oro para que, verdad, esta palabra quede guardada en nuestro corazón, colgada en nuestro cuello y atada en nuestras manos. Cuando tengamos que pelear, Señor, aquí está tu palabra. En tu palabra dice, ¿sí? Que tú tienes planes de bien y no de mal, Señor. Yo lo creo, Señor, yo lo creo porque tú no eres hijo de hombre para mentir. Que tú tienes un futuro, Señor, para cada uno de nosotros, para mi familia. Es más, en tu palabra dice que son 1000 generaciones después de mí que van a traer y van a ser bendecidas, mientras que dice que la maldición llega a la tercera y cuarta generación. Ahí se corta y ahí se puede volver a, a salir esa bendición. Nosotros mismos podemos anular esas ataduras, esas ligaduras, esas cadenas, ese yugo. Nosotros mismos, con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Qué ataduras? Ligaduras, ataduras que son generacionales o genéticas. Que tal vez mis dientes estuvieron malos y tenían ciertos defectos y ahora resultó que uno de mis hijos o mis hijas salieron con el mismo defecto. No. Miren, yo desde casi que antes de que, o en el proceso de que iban naciendo y aun cuando ahorita que siguen creciendo, yo sigo, miren, todos los días y cuando yo lo percibo, Señor, yo anulo toda cadena, toda ligadura, se rompe en el nombre de Jesús. Todo lo que yo posiblemente les esté trasladando a mis hijas o a mi hijo, lo anulo en el nombre de Jesús, toda atadura genética en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cada uno de ellos viene totalmente distinto. Viene totalmente distinto. Yo sé que dentro de las familias se crea mucho eso. Ay, que se parece a fulanita, se parece a fulanito. Y a veces hasta se enojan, se pelean porque se tiene que parecer a la familia, a la mamá o a la papá. La verdad es que a mí ni me quita, ni me pone, ni me quita el sueño. Sino que al contrario, yo lo que siempre digo, no, ellos son hijos del Altísimo. Ellos son hijos del Altísimo. Es cierto, sí son mis hijos, pero no, son hijos del Altísimo. Están a la sombra del Omnipotente. Es algo que yo siempre lo tengo en claro y a veces cuando sale ese tema dentro de la familia, yo dentro de mí, yo digo, no, ellos son hijos del Altísimo. Ellos son hijos del Altísimo, que pueden tener ciertas características, está bien, qué bueno. Y hay otra situación donde podríamos decir es que solo hay niñas en su familia, entonces no va a tener descendencia, porque solo a través del hombre va a poder tener supuestamente la descendencia. No, hombre, eso no es cierto. O sea, ante los ojos del ser humano sí, está bien, pero ante los ojos de Dios no. Tu descendencia son 1000 generaciones después. Ahí no te dice, mira, si tuviste mujeres, si tuviste hombres, ahí no te dice nada. Ahí te dice específicamente 1000 generaciones después. Ahí no te dice, mire, si tienes hombres, sí vas a tener 1000 generaciones con mucha bendición. No, no te dice eso. O mire, si vas a tener niñas, sí, vas a tener 500 después de ti. No, son 1000 generaciones que van a traer bendición. 1000 generaciones. Y yo también lo creo, ¿sí? Mm, si llegaron a tener un niño, pues gloria a Dios. Si no tuvieron un niño, gloria a Dios, ¿sí? Yo sé que también incluso las mamás que no pueden tener hijos, que puede hacer que vayan a adoptar a algún niño, a alguna niña, no porque no sea de su sangre, porque al final también se sabe, o sea, padre o madre no es aquel que engendra, ¿va? Si el que lo está criando, ¿ah? Y aun cuando no sea de su sangre, ahí ya están empezando a salir esas 1000 generaciones. Pero el problema, ¿cuál es? Nosotros como seres humanos siempre nos miramos como seres humanos. Estamos en un plano de la carne, militamos según la carne.
Pero si militáramos según el Espíritu, empezamos a ver ese tipo de situaciones. No, no importa si no es mi hijo, ¿sí? Señor, en tu palabra dice que son 1000 generaciones después de... Entonces yo creo que desde este niño, esta niña, Señor, empiezan las 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Señor, yo no tengo un varón, Señor, pero yo sé, porque tu palabra dice que son 1000 generaciones después, y a través de mis hijas vienen 1000 generaciones, 1000 generaciones. Y yo lo creo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que se está levantando dentro de nosotros? Todos esos Goliat hay que derribarlos con la palabra. Por eso es que el Señor posiblemente las va a llevar o nos va a llevar a empezar a leer ciertos libros porque tienen ciertas características que cuando ustedes perciban, wow, eso lo acabo de vivir. Uy, eso me está pasando ahorita. Wow, qué grueso. Yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, yo decía, alarán, no sé, yo siento que el pastor me está investigando, porque resulta que en cada servicio yo sentía que el pastor me hablaba de mí. Decía, ¿cómo se llega a enterar de tanto este pastor? No es posible. Y a mí me encantaba, miren, fue una forma de cómo el Señor empezó a enamorar, porque cada prédica yo sentía que me estaban señalando a mí, me sentía señalado, me sentía, no sé, estaban hablando de mí, era obvio, estaban hablando de mí, ¿de quién más? Yo decía, no, están hablando de mí. Y cada vez que nos metemos en la palabra, el Señor nos está hablando, el Señor nos está hablando. Él está interesado que nos mantengamos a la sombra de Él, bajo sus alas, porque si estamos bajo sus alas, estamos siendo protegidos. Ahora, esa protección no quiere decir que tengamos dificultades, complicaciones, no, al contrario, necesitamos esas complicaciones, esas dificultades, porque eso es lo que nos va a hacer ¿qué? Crecer. Nos va a hacer crecer en espíritu, no en carne, porque entonces nos vamos a someter y sujetar más al Señor. Porque una cosa es meternos en la presencia del Señor, y si nos podemos meter en la presencia del Señor, ponemos una canción de oración en la casa y nos metemos a la presencia del Señor, pero someternos a la presencia del Señor, hacer su voluntad, ya serían otros 20 pesos. Porque decirle al Señor, Señor, heme aquí, si no saben qué estamos diciendo, creo que el M aquí es M aquí. No sabes a dónde te va a enviar y qué te vas a mandar a hacer. M aquí es decir, Señor, lo que sé y lo que venga. Ah, ok. Bueno, ahora va a haber una enfermedad en una de tus hijas o uno de tus hijos. Señor, M aquí. La gloria es tuya, Señor. Si es para darte la gloria, Jesús mismo le decía a los discípulos, ¿quién cree? Es más, le preguntaron a Jesús, ¿quién crees que pecó? ¿Él o su familia? Jesús les dice, no, ninguno de ellos pecó. Es simplemente para darle la gloria al Padre que está en los cielos. Imagínense que una enfermedad puede llegar a una familia y no es porque ellos estén en pecado, sino porque simplemente es para darle la gloria a Dios. Es para darle la gloria a Dios. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor de nuestra vida es para darle la gloria a Dios. Todo, no hay nada. O sea, si hay alguien que pueda decir es que uno se vuelve tal vez tan religioso, no, es que todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios porque es para Él. Incluso se sabe que todo lo que existe, las plantas y todo eso, están en cierta posición y si uno empieza a ver los árboles están en dirección hacia arriba, como que le estuvieran alabando. Hay ramas que incluso, que uno podría decir, hasta con el peso y la forma y todo esto, pues la tendencia tendría que ser en que se tendría que caer, pero hay plantas que tienen esa tendencia y que salen y que van hacia arriba, porque lo adoran, lo alaban. Las mismas plantas. Las mismas plantas. Depender de Dios cabalmente. ¿Quieren agregar algo? Pues como testimonio después de lo que pues
pasó en mi familia, hablando de enfermedades, ¿verdad? De lo que pasó en mi familia precisamente hace 8 días. Mm. Es increíble cómo Dios puede actuar en uno, porque ante todo fue increíble, porque todos estábamos con una templanza que necesitábamos mantener para podernos fortalecer entre nosotros. Era como curioso, ¿verdad? Porque Cabal. un momento en el que yo de verdad me puse muy mal porque vi a mi mamá desvanecerse de nuevo, bajar su glucosa hasta 30, de verdad fue bien increíble. Ver a mi hija, que pues mi mamá la crió prácticamente los primeros 5 años de vida, entonces para ella mi mamá es su mamá también, y ser esa fuerza, pero en medio de todo esto, mantener la templanza y mantener, eh, como yo le decía, ¿verdad? Dios tiene el control, pero mentalizarse uno en que Dios tiene el control, pero creerlo, ay, son otros 10 pesos. Porque uno puede decirlo, pero realmente uno tenerlo acá, llegar la noche, poner uno la cabeza sobre la almohada, dormir y tratar de descansar, sabiendo que mamá en cualquier momento puede decir adiós y dejar esta tierra. Y creo y logré comprobar mi dependencia de Dios. O sea, Mm. el decir, esto es tu voluntad y yo estoy sujeta a lo que tú quieras darnos. Si tú nos quieres enseñar que tenemos que tener más cuidado con mamá, porque a veces es despistada y por un despiste tomó una pastilla que no era, o independientemente de lo que haya pasado, ¿verdad? Un accidente, eh, pues está bien, si tú te la quieres llevar y es el momento de que ya mamá se vaya. Incluso mi mamá me estaba contando, una noche antes de salir del hospital, rapidito me dijo mi mamá, fíjate nena, que porque mi mamá no le subía la glucosa, o sea, pasó, no nos explicamos cómo pasó un día completo, 24, 36 horas con 46 de glucosa, y mi mamá hablaba. O sea, mi mamá hablaba, estaba consciente, claro, estaba sudando todo lo que ya sabemos que una hipoglucemia produce, ¿verdad? O sea, todo el cuerpo pues estaba obviamente mal, pero ella conscientemente, y nos decían los médicos, la lesión cerebral puede ser grave porque Mm. es una falta de oxígeno al cerebro, entonces agárrense porque esto va a ir. Mi mamá está como si nada, yo le decía a mi mamá, es increíble cómo Dios actúa. Pudo haber sido completamente lo contrario. Puede que ahorita les esté diciendo, bueno, mi mamá partió, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios no fue ese. Mi mamá me decía, yo anoche le preguntaba a Dios, ¿qué más me falta hacer en esta tierra? Porque no mejoro, pero tampoco estoy tan mal. Y mi mamá en la FAN, ¿verdad? Están gastando porque pues está en una clínica privada y ya saben cómo son las mamás, pero vamos a que en medio de todo esto, la lección tan grande y el mantener uno la esperanza, y como bien dice usted, Mario, el M aquí no es cualquier cosa. O sea, si uno le va a decir a Dios de verdad, aquí estoy y haz de mí lo que tú quieras hacer de mí, no esperemos rosas, ni un camino lleno de pétalos, ni tampoco alfombras rojas. No pasa. Si sus discípulos, siendo sus discípulos de la forma en que se fueron, Mm. si nosotros adentramos un poquito en la Biblia, nos damos cuenta que los discípulos, siendo los discípulos de Jesús, como todo lo que pasaron, ¿verdad? Muchos como murieron decapitados. Entonces, no es que va a ser un tormento todo el tiempo, pero lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros creo que es, es de verdad de que uno sea de dependencia al 100 de Dios. Y yo en lo personal puedo contar mi experiencia de que pudimos decir, y puedo decir, hasta aquí Dios ha sido fiel, porque en medio de todo, mantener la postura y mantener la templanza en que en cualquier momento cualquier cosa podía pasar, pero no pasó. Gracias a Dios, mi mamá, pues hoy por hoy mantiene la glucosa en 130, 136, claro, estamos pendientes de ella, habla bien, no ha tenido hasta ahorita, ya tuvo la primera cita y no ha tenido hasta ahorita ninguna lesión. Estamos esperando nada más unos exámenes del páncreas para saber cómo realmente está funcionando su páncreas. Pero los doctores me dicen hasta la fecha, eso es un milagro. O sea, cómo su mamá sobrevivió, no sabemos. Dos, cómo despertó de un coma,
un coma diabético, no sabemos. 3, que no quedó ninguna secuela hasta ahorita, no estamos viendo ninguna secuela hablemos de nivel eh, neurológico, ¿verdad? O sea, no hay ninguna secuela de ella. Puede hablar, recuerda, claro, no recuerda ciertas cosas como cuando cayó en coma, ¿verdad? Obviamente, pero recuerda cosas y puede hablar, puede contar, recuerda nombres, no se explican, yo sí me explico, claro, yo sé que es Dios, Amén. ¿verdad? Amén. Pero es muy interesante, depender de Dios es muy lindo, Ay, gloria a Dios. es mi experiencia. Esperaba escuchar ese testimonio. Es increíble, de verdad, pero es una forma de soltar las cargas. Cuando uno tiene una situación, ese impasse, y uno quisiera no dormir, estar a la par de la persona, cuidarla, no sé, como colocarla en una posición donde que no sufra, que esté bien, que sepa que todo va a estar bien. Pero el soltar, no me refiero, y que no se va a malinterpretar como que soltamos a una persona porque es una carga para nosotros, no, no, me refiero de soltarla para que Dios de verdad sea el que obre, no porque yo estoy tratando de intervenir o porque yo voy a estar orando las 24 horas o porque, no, incluso recuerdo que ese tiempo fue un tiempo de ayuno y no fue así como, miren, vamos a hacer un ayuno de 24 horas o de 12 horas, o sea, fue, miren, si es un tiempo de comidas, es un tiempo de comidas, o sea, no fue algo que nos lo pusimos porque así tiene que ser, no, fue despojarnos totalmente de lo que teníamos que despojarnos. Lo que Dios hizo en su vida, Rita, fue como una gota que cae sobre el agua y la expansión, porque todos los que estaban cercanos, todos los que estábamos cerca de su mamá, captamos algo que sucedió. Cada quien en cada uno Dios obró de una forma distinta. Yo vi unas situaciones, wow, de verdad, fue, era, era porque yo me tenía que meter en ayuno. Era porque me tenía que meter ayuno. Y así nos puede pasar. Al rato te van a pedir, mira esta situación, y va a haber algo que te está poniendo y te está golpeando en el corazón y te está diciendo, entra en ayuno, entra en oración, empieza a interceder. Y tal vez son 5 minutos, son 10 minutos, no sé, pero ese tiempo es muy, muy precioso para el Señor, porque estás, de verdad, te estás despojando, como dice en la palabra, el yugo no es un yugo del Señor que nos va a someter y quitarnos y asfixiarnos. Hay una expresión que no mucho me agrada, pero dice que Dios se aprieta, pero no ahorca. Eso no es cierto. ¿Ah? Ni aprieta ni ahorca. O sea, él no te está sometiendo, y lo acabamos de leer, que sus planes son de planes de bienestar y no de mal, para darnos un porvenir, una esperanza. ¿Cómo nos va a estar ahorcando? ¿Cómo creer que nos está ahorcando? No, no es cierto. Esa es una mentira del diablo, ¿sí? Es una forma también para que nosotros sigamos creciendo. Majo, ¿nos quiere hablar algo? ¿Nos quiere compartir? Em, de, así va, de las cosas que han pasado. Majo ya tendría que abrir, igual que Rita, tendrían que escribir un libro, creo yo. Las cronologías, de verdad. Sí, Y nos hacemos millonarios. lo que más le ha impactado, Majo, lo que de verdad la sacudió. Em, pues últimamente, pues con los quebrantos de salud que he tenido, ¿verdad? Que usted sabe que le estuve pidiendo que orara por mí, por los exámenes y los resultados que me estaba haciendo. Em, la verdad que usted sabe por el camino que yo he pasado en cuanto de ir a la iglesia y de alejarme y ser esa oveja que Dios siempre ha tratado de regresar al camino. Em, eh, sí me entraba como que pues, la pregunta de por qué me dieron a mí esas enfermedades, por qué las tengo yo, por qué me toca a mí lidiar con esas enfermedades. Es de todos los días, o sea, todos los días es de medirme la presión, todos los días es de medirme el azúcar, todos los días es de ver que
o sea, mi dieta, mi comida, y sí cuestioné a Dios del del por qué me estaba pasando esto a mí a la edad que tengo. Y en esta situación que estuve pasando este mes pasado de la crisis y como del descontrol que tuve, em, esos ataques de ansiedad, la forma en la que Dios me respondió y me ha respondido ha sido como bien rápida, porque de pasar 2 semanas sin poder dormir absolutamente nada y con ataques de pánico nocturnos, que dormía 2 horas, 3 horas nada más todos los días, y tener que trabajar así, y que en el transcurso del día pues igual ataques de ansiedad, de nervios, fue bien difícil. Entonces en una ocasión pues yo le pedí a usted que me ayudara a orar por esa ansiedad, y pues yo también le pedí a Dios que me ayudara como a o sea, como a liberarme de esa ansiedad, porque no tenía por qué estarla sintiendo, o sea, es mi mente la que me hace pasar situaciones que no están pasando, o sea, que no las tengo, pero mi mente está así como, y si es esto, y si es esto otro, y si me pasa, y si, o sea, me imaginaba situaciones que no, o sea, la mente llega a saber ni a dónde, ¿verdad? Pero oré y oré y oré por eso, y al día siguiente que me levanté así bien relajada, o sea, trabajé, en ningún momento me sentía ansiosa porque sentía esa ansiedad en el pecho, como que no podía respirar, y yo misma hacía que me diera taquicardia. Las manos, ahorita todavía lidio un poco con eso de las manos me sudan, nunca me han sudado las manos, pero ahora me sudan un poco mientras estoy trabajando, y sí todavía me vienen pensamientos así de, ¿y si tengo esto? ¿Y si tengo lo otro? Pero me ha costado, o sea, ahí voy trabajando con eso todavía, y siempre tratando de mantener la fe, porque pienso que lo que más cuesta es como tener la fe y confiar 100% en que pues está Dios y que Él es el que hace todo, ¿verdad? Y o sea, el simple hecho de que nos levantamos y respiramos y miramos esos paisajes, como le digo yo a mis hijos, te levantás y miras ese amanecer tan hermoso, le digo, es una forma en la que Dios te está diciendo que nos ama, le digo. En las tardes, esos atardeceres tan hermosos, igual es ver que Dios te está diciendo que te ama y que te acordes de Él. Le digo, ¿o sea, ¿acaso ya pensaste y le agradeciste a Dios por este día? Le digo, Él te está diciendo que te ama. El aire, la lluvia. Aquí tengo un montón de pajaritos ahora que vienen a cantar porque hicieron miel, y todos los días es una cantidad. Entonces yo digo, es una forma de Dios decirme que me ama, pues porque tengo la dicha de escucharlos, ¿verdad? Y Y pues últimamente sí me ha respondido rápido en ciertas cosas y en ciertas no, porque yo sé que no todo es en mi tiempo, no es como yo quiero, ¿verdad? Ya ahorita, sino en su tiempo. Y me está preparando para algo mejor, ¿verdad? Es solo cuestión de tener fe. Amén. Así es, totalmente. Ah, sí hay situaciones y momentos, tiempos donde tenemos que botar esa carga que es como un lastre, nos quita movilidad, nos quita el poder pensar en lo que Dios quiere hacer, incluso el no poder ver lo que Dios está haciendo porque estamos viendo la dificultad o la enfermedad. Se nos nubla tanto que no logramos o no alcanzamos de lo que Dios está haciendo, pero no lo alcanzamos porque estamos peleando con ese cuerpo corruptible. No dejamos que el espíritu empiece a fluir. ¿Ah? Rita. Yo creo que, retomando un poquito lo que dice Majo, eh, en- a mí me pasó con mi mamá, porque pues todos miramos a nuestra mamá como una super mujer, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que todos tenemos por naturaleza, porque es nuestra mamá. Pero no es por nada, pero mi mamá es una persona increíble. Mi mamá es una persona muy bondadosa. Ella nos ha enseñado mucho el valor de la bondad en todo sentido, ¿verdad? Entonces, hubo un punto en el que yo en algún momento le dije a mi mamá, ¿por qué te está pasando todo esto? Mi mamá pasó, si les hago un pequeño resumen, mi mamá no solo es el tema de la glucosa, mi mamá tiene cirrosis, eh,
y su hígado pues está muy, muy, muy dañado y se detonó todo esto a raíz de que mi hermano falleció hace 5 años en un trágico accidente. Entonces, ha sido tantas cosas que mi mamá siempre nos enseñó a nosotros de que la oración de una mamá es poderosa, dice mi mamá, ¿verdad? Y en un punto yo le dije a mi mamá, mami, ¿por qué te está pasando todo esto? O sea, ¿por qué tú? Y la respuesta de mi mamá jamás la voy a olvidar. Y me dijo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué corona tengo yo para que a mí no me suceda esto? Y ahora que Majo dijo esto, me recordó precisamente las palabras de mi madre, porque me retrocedo a Job. Si volvemos a la escritura y miramos a Job, siendo Job como era, ¿quién era Job? O sea, Job era un fiel siervo de Dios. Y le pasó todo lo que le pasó. Entonces ahora veo yo y digo, mi mamá tiene razón, ¿verdad? O sea, si Job siendo Job, lo único que pidió Dios a Satanás fue que no lo matara, de lo contrario le quitó todo, le mató a todos sus hijos, le quitó todos sus bienes, le puso lepra, todas las enfermedades, todo lo que podía soportar humanamente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Entonces, sí pasa por mi mente y es natural que nosotros en algún momento, por supuesto, en nuestra naturaleza cuestionamos, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Si yo, ¿por qué tanto, verdad? ¿Qué tanto tengo que yo soportar o qué es lo que quieres de mí? Dijo Job, ¿verdad? Oh, así es. Entonces yo cuando recuerdo esto, precisamente viene mi mamá a mi mente, pues quería aportarlo, porque sí dice mi mamá, y nunca se me borró de la mente. Entonces cada que viene una prueba a mi vida financiera, de salud, con mis hijos, eh, que pasó lo de, por ejemplo, la muerte de mi hermano, para mí fue algo muy duro de superar, fue algo muy fuerte porque mi hermano y yo éramos muy unidos, muchísimo, y murió de una forma trágica. Eh, cada que yo humanamente pues caigo en tristeza, caigo en desesperación tal vez, y me vienen las palabras de mi mami, ¿por qué no? O sea, porque para no preguntarnos por qué nosotros, ¿verdad? Porque a mí me recuerda de mi mamá, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces creo que esto es algo que debemos, como bien dicen, colgarlo como una plaquita en el cuello, ¿verdad? Y recordarnos cada que querramos atormentarnos, que humanamente pues la mente es poderosa, la mente nos quiera traicionar, ¿verdad? Y que demos ese paso, porque a mí en lo personal me ha servido muchísimo en el momento en que empiezo a atormentarme, lo que pasa de aquí a acá es lo que yo bloqueo. O sea, lo que yo pienso a lo que yo digo, ahí trato yo de bloquear para no caer en que avance todo lo que a mí me puede pasar o todo lo que yo puedo idealizar de lo que me está sucediendo en el momento, ¿verdad? Entonces, me ha pasado hasta la fecha, usted sabe perfectamente mi situación y pues han habido incluso momentos en los que me empieza otra vez la ansiedad y empieza mi mente, ahí aprendí a bloquear, como un jab, como un golpe. Dije yo, no, de aquí para acá yo no voy a dejar que pase nada, sino desde la mente pedirle al Señor, y eso es algo que funciona muy bien, pedirle al Señor, ayúdame. No me sueltes tú, porque yo como humano soy fácil de soltar. Incluso a veces no tengo ni fuerzas para sujetarme de Dios. Pero le pido al Señor que en su misericordia no me suelte la mí, ¿verdad? Para que yo pueda avanzar, seguir, superar. Y cada día una nueva oportunidad, cada día, como bien dice Majo, hasta los pajaritos, escuchar, ver cada detalle, aprendemos y, y, y vemos y valoramos, porque pues me di cuenta ahorita en la cuenta del hospital, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta respirar? Dios mío, es carísimo. No me imagino a los de que pasaron el COVID. Dios les ayude, porque estábamos con mis hermanos viendo justo ese tema, ¿verdad? La factura. Entonces, cuando vimos, mi mamá le pusieron oxígeno por 24 horas, casi. Es un platán solo el oxígeno. Y ver que eso Dios nos lo da todos los días. Respirar es un regalo. Solo el hecho de respirar es un regalo. Ahí vemos la misericordia de Dios.
¿verdad? Entonces, es tan bonito pensar en esas cosas y tal vez de alguna manera nosotros encontramos el consuelo. En lo personal a mí me pasa mucho, ¿verdad? Eso quería aportar. Gracias, Rita. Recuerdo un tiempo atrás con mi hija, la más grande, entró en una situación, un diagnóstico que le habían dado. Empecé a buscar doctores, distintas fuentes de ayuda, hasta un momento donde pues, la plata ya no me daba. Me afligí mucho, hasta un momento donde me recordé, bueno, es cierto, mi hija, yo soy su papá, ella es mi hija, pero ¿quién es el papá de mi hija? Es Dios. Entonces llegó un momento donde el Señor me empezó a demandarla. Y yo he tenido a veces en las noches cuando oro, Señor, te entrego mis hijos, yo te pido que esta noche tú los ministres, de verdad, restáuralos. Mientras ellos duermen, mientras ellos descansan, restáuralos. Y entonces, hubo un momento donde el Señor, bueno, ¿me la entregaste o no me la entregaste? Y entonces dije, ya, no, está bien, Señor. La solté en el sentido de, me afané demasiado. Buscar doctores, juntar dinero, medicamentos, ay, no, un dolor de cabeza, donde yo no encontraba ni pies ni nada. A un punto donde, Señor, mi amigo, recuerdo, y a través de eso fue como como un golpe que me despertó, porque mi amigo me dijo, mira, no te preocupes por el dinero, decime qué necesitas. Wow, dije, oh, Señor, no, yo tengo que soltarlo, porque fácil me hubiera metido tal vez a deuda, me hubiera metido, y tal vez mi amigo sí tenía todo el deseo y la fe y la forma desinteresada de dármelo, está bien, pero al final me seguía atando, ¿sí? Y lo que hice en ese momento fue soltarlo totalmente. Y mi respuesta a este mi amigo le dije, mira, gracias, de verdad, gracias. Pero yo sé que Dios tiene el control y el poder de todo. Y estoy totalmente seguro. A partir de eso, hubieron citas con otros doctores, pero ya Dios lo dio la forma, tal vez no en el momento perfecto como María José, lo que hubiera querido que se hiciera en el momento no se pudo, no, fue en el tiempo de Dios. Y fue un proceso donde yo aprendí a soltar a mis hijos. Ya no era lo mismo de la noche, la oración de papá, decir, Señor, yo te entrego a mis hijas. No, ahora sí me tocó entregar a mi hija, decir, Señor, aquí está mi hija, ¿va? Y no es fácil. O sea, despojarse cuesta, porque hay ese sentimiento, ¿va? Ese lazo, y que a veces todavía como hijos, yo le digo a mi hija, ahorita ya es más grande, mira, para mí vas a seguir siendo una beba. Tú eres, tú eres la pequeña, ¿va? Siempre vas a seguir siendo mi pequeña. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos y como diría Pablo, orar unos por otros. Nadie está exento de nada, de nada. Que porque él ora más o porque él no, nadie, nadie. Así calmente lo que dice Majo y su mamá. Aquí nadie tiene, como dirían, sombrero o cuello. No, aquí nadie tiene cuello, al contrario, aquí todos somos hijos. Todos somos hijos. Sí. Eh, He tenido tiempo, no les niego, a donde yo he tratado de orar por alguien y Dios no me ha permitido orar por esa persona. Y a veces me da miedo. Realmente, hace poco estaba, eh, pues sí, ahorita hay mucha necesidad. Hay mucha gente que pide por favor orar por alguna persona, un familiar, en fin. Pero hay momentos donde donde yo trato de orar, me estoy tratando de meter en la presencia del Señor.
Y al final entendí, tengo que callar. Señor, tú sabes por qué vine aquí delante de ti, por esta persona, por esta situación, y me quedo en silencio. Me quedo en silencio. Lo que tú vas a hacer, Señor, hazlo, hazlo. No sé cómo lo vas a hacer, y si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. No lo sé, Señor. Ah, lo último ahorita con, con mi hija, Calmente, hace 2 días, hay cosas que el Señor les va a poner a cada una de ustedes puntuales de sus hijas o de sus hijos o de alguien específicamente. Eh, en la mañana ni siquiera le dije los buenos días a mi hija, sino le dije, mira, ¿has estado soñando algo? Y me dijo rápido, ¿cómo así? ¿Cómo sabías? Me dice. Entonces yo, no, no sé, Dios no me lo puso en el corazón. No, eso no es cierto, me dice. Y no, ¿y qué pasó? Al final, pues nos juntamos, nos pusimos a platicar, ya ella soltó lo que tenía, terminó llorando y por esa situación que le estaba ocasionando, lo que dice María José, esa presión en el pecho que siente que no respira. Es increíble de cómo la mente puede llegar a tal punto de manejar eh, todas nuestras capacidades, hasta el poder respirar. Cómo es de grueso eso? De percibir de que no puedo respirar. Imagínense eso, o sea, es de verdad, cómo llegar a que el mismo cuerpo bloquea muchas funciones, muchas funciones. Ah, pero bueno, a lo que voy es de que ah, tener cuidado, seguir orando, eh, que van a haber tiempos de vacas gordas, gloria a Dios, van a haber tiempo de vacas flacas, gloria a Dios, sí, en cualquier tiempo, siempre seguir orando, siempre seguir dando gracias, y como diría Pablo, servir en la escasez como en la abundancia, ¿verdad? ¿Quién quiere terminar orando? ¿Quién se anima a orar para terminar de cerrar el día y la reunión de hoy? Voy a orar, pues. Ok. Voy, pues. Bueno, Señor Jesús, gracias, Padre amado, porque pudimos aprender acerca de la fortaleza, Señor, que tú nos puedes dar. Pudimos ver, Señor, que a pesar de que Job pasó tantas cosas, no perdió su fe. Aprendimos también cómo un David, siendo tan pequeño, pudo derrotar a un Goliat tan grande ante el mundo, pero tan pequeño para ti, Señor. La fe es más grande que cualquier otra cosa. Y la fe es lo que tiene que sostenernos, Padre, para poder vivir día con día y estar sujetos de tu mano. Creo firmemente, Señor, de que los que estamos aquí hoy, los que se van a reunir, los que escucharán esta grabación más tarde, guardarán en su corazón, Padre, cada uno de los pasajes que vimos hoy. Es tan lindo aprender de tu palabra, es tan lindo poder escuchar cómo dulcemente nos habla, Señor. Nos recuerdas cuán maravilloso es habitar bajo tus alas. Nos recuerdas cómo es de maravilloso poder, Señor, estar tan cerca de ti. Poder estar a tus pies es lo más hermoso, Padre, que nosotros podemos tener. Gracias, Padre, porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, estamos aquí. Gracias, Señor, porque nos permites poder contar las experiencias cuando muchas personas, Padre, no las contaron. Gracias porque estamos acá diciendo, esto nos sucedió y gracias a eso pues estamos fortalecidos en la fe. Muchas personas quizás ni siquiera lo pudieron contar y muchas personas quizás, Señor, se voltearon a alejarse de ti. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de todos nosotros el día de hoy, que sigas poniendo tu mano de sanidad sobre cada uno de nuestros cuerpos, las personas que están pasando por dolencia, las personas que están pasando alguna prueba difícil, las personas que están pasando, Señor, alguna enfermedad.
Tú eres, Señor, el creador de cada célula de nuestro cuerpo, de cada tejido, Señor. Tú puedes regenerar desde nuestra célula, Padre Celestial. Así es que nosotros confiamos en ti y te agradecemos, Padre bendito, porque sabemos y estamos seguros que tú tienes el control de todo. Te pedimos, Padre, que guardes de nuestras familias, de las personas a las que amamos, Señor, y que todas las personas que estén pasando una situación difícil puedan ver y alcanzar tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, pues gracias por la vida de Rita, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que ya hiciste y lo que estás por hacer, Señor. Te gracias por la vida de María José, Señor, por su vida, por su familia, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu gloria que derrama sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada una de ellas, Señor, como tus hijas, Señor. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias, Señor. Señor, creemos que sí, así como fue restablecida la salud de la mamá de Rita, Señor, de tu hija Rita, Señor. Sabemos que también puede ser restablecido todos sus órganos, su páncreas, Señor, su hígado, todos sus órganos, Señor. He escuchado, hay un diagnóstico, Señor, de cirrosis, Señor, pero dice en tu palabra que para lo que es, para el ser humano es imposible. Sabemos que para ti es posible, Señor. Gracias, 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 Señor. Muchas gracias, Señor, por aquellas personas que también están por conectarse y que van a tener necesidad y que no van a entender por qué se están conectando, pero saben que tienen que conectar o tienen que abrir esta sesión, Señor. Y gracias, Señor, por haber anulado cáncer, Señor, en aquellas familias donde tenían esa tentativa y esa pena, ese temor de que posiblemente iba a haber cáncer en alguien de la familia, Señor, por haberlo anulado, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por inclinar tu oído a cada una de nuestras oraciones, Señor. Gracias por guardarnos en la noche, aun cuando dormimos, Señor, de que tú no duermes, tú no descansas, estás pendiente de cada uno de nosotros. Dejo el resto esta noche para que seas tú, Señor, el que nos siga ministrando con tu palabra. A veces, Señor, escuchamos una canción y la seguimos tarareando porque nos suena esa canción, nos queda todavía ese subconsciente, Señor, que así nos quede tu palabra hoy, Señor, tarareando en nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga y descansemos en el Señor, literal. Amén. Muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche.